Aquí tienes la traducción al español del texto completo, manteniendo aproximadamente la misma longitud y estructura narrativa, sin párrafos, todo en un bloque continuo, reemplazando las menciones al canal por The Wild West Love Vibe, eliminando cualquier referencia a music o elementos similares, y corrigiendo errores tipográficos evidentes del original para que fluya naturalmente. Ezekiel Marsh la encontró justo cuando la lluvia había cesado. La rama de un viejo álamo se inclinaba bajo el peso de un cuerpo colgado boca abajo. La cuerda se hundía en sus tobillos, la piel magullada e hinchada. Su cuerpo formaba un arco desesperado. Su espalda se hundía como si hubiera estado esforzándose durante demasiado tiempo. Largas piernas, musculosas y tonificadas, cubiertas de cortes antiguos con sangre seca en rayas oscuras y costrosas. El agua de lluvia aún goteaba de sus dedos de los pies al suelo, mezclándose con el barro rojo frente al porche de Ezequiel. Él se quedó congelado. Apache, ¿qué clase de castigo era este, colgar a alguien boca abajo de esa manera? Ezequiel sabía una cosa con certeza. Si se daba la vuelta ahora, el sol del mediodía terminaría el resto. Nadie lo culparía. Nadie lo sabría. Sobreviviría. La chica se movió apenas. Sus ojos se abrieron ligeramente, oscuros y profundos, pero no había súplica en ellos. Su respiración era entrecortada, cada inhalación raspaba desde el fondo de sus pulmones. Cuando sus miradas se encontraron, sus labios se separaron. Su voz estaba ronca, sonaba como viento desgarrando una garganta destrozada. Si quieres, hazlo. Siguió un silencio pesado como plomo. Luego continuó lentamente. De cualquier modo, no puedo luchar. Ezequiel tragó saliva con fuerza. Sabía exactamente qué quería decir. No se trataba solo de la cuerda. Su mano se movió hacia el cuchillo en su cinturón. La hoja brilló en la luz pálida después de la tormenta. Ezequiel no dijo una palabra. Cortó la cuerda. Su cuerpo cayó pesado y frío en sus brazos. En ese momento, Ezekiel Marsh entendió una cosa con perfecta claridad. A partir de este día, esta tierra nunca le permitiría vivir en paz nuevamente. Antes de que la historia continúe, es maravilloso tenerte aquí. Puedes suscribirte al canal The Wild West Love Vibe solo para que podamos encontrarnos de nuevo. Ahora, adelante, toma tu té, acomódate, y si no te importa, dime qué hora es y desde dónde estás escuchando. Ezequiel no la llevó a la casa de inmediato. La acostó en el suelo húmedo bajo el toldo del granero, donde el olor a heno y estiércol de caballo era lo suficientemente espeso para cubrir el olor a sangre. Solo después de asegurarse de que no había huellas desconocidas alrededor de la cerca, se agachó, deslizó sus brazos bajo sus hombros y la levantó. Era más pesada de lo que esperaba, no por su figura alta, sino porque su cuerpo se había endurecido después de horas colgando boca abajo. No gimió, solo respiraciones ásperas y roncas como viento silbando a través de madera agrietada. Ezequiel la colocó sobre un montón de paja y cerró la puerta del granero lo justo para bloquear la mayor parte de la luz. Un rayo estrecho se coló por las rendijas, cayendo sobre su rostro bronceado por el sol y los moretones alrededor de sus tobillos. Trajo agua, lavando la sangre seca de sus piernas. Cuando la tocó, su cuerpo se estremeció, el instinto de alguien más familiarizado con golpizas que con bondad. Está bien, dijo él, voz baja. Solo una frase, luego silencio. Ezequiel Marsh alguna vez tuvo una familia. Hubo risas en esa pequeña casa de madera. Luego vino la enfermedad, luego un invierno hambriento. Al final, solo quedó el hábito de no meterse en problemas. No mires. No preguntes. No te involucres. Pero hoy, ese hábito murió al pie del álamo. Vendó sus tobillos con tela limpia, lo suficientemente suelta para que la sangre fluyera de nuevo. Sus ojos se abrieron otra vez, fijándose en él por un largo momento. Sin miedo, sin gratitud, solo midiendo. Si muero, susurró ella. Tú mueres también. Ezequiel asintió. Lo sé. Acercó el rifle y se sentó contra la pared del granero. No la estaba vigilando a ella. Vigilaba lo que había afuera.
Lo que había afuera era lo que mataba gente. La lluvia que siguió a la tormenta se había desvanecido. La noche occidental era tan quieta que podía oír su propio latido. Ezequiel no durmió. Cada sonido lejano, el grito de un búho, una rama rompiéndose. El resoplido imaginado de un caballo lo hacía apretar el rifle con más fuerza. Su respiración se había estabilizado cuando el amanecer se acercó. Cuando la primera luz de la mañana se filtró por las rendijas de madera, Ezequiel se levantó. Antes de salir, se volvió y habló lentamente. Si despiertas antes que yo, no corras. No haya dónde correr allá afuera. Ella no respondió. Pero cuando él cerró la puerta, su mano se cerró suavemente alrededor de un trozo de paja bajo su espalda, como alguien que acababa de decidir quedarse un día más. Tel despertó cuando el sol ya estaba alto en el cielo. La luz se colaba por las rendijas de las tablas de madera, cayendo directamente sobre su tobillo vendado. Hizo una mueca, luego lentamente recogió su pierna. La sangre había comenzado a fluir de nuevo, y el dolor ardía como brasas calientes. Ezequiel estaba sentado afuera del granero, afilando un viejo cuchillo. El sonido del acero contra la piedra era constante y lento, como una respiración. Cuando oyó movimiento detrás, no se volvió. «Estás despierta», dijo. Tel se sentó, apoyando la espalda contra la paja. Pasaron unas respiraciones antes de que pudiera hablar. Su voz era baja. «¿Cortaste la cuerda?» Ezequiel asintió. «Sí». Sin preguntas, sin explicaciones. Pasó un largo rato antes de que Tel hablara de nuevo. «Me colgaron para que recordara mi lugar». Las palabras cayeron en el silencio como una piedra en un pozo seco. Contó su historia en fragmentos lentos y cortos, como si cada oración costara. Era la nieta de un antiguo jefe apache, un hombre que una vez lideró a su gente con ley y honor, no con miedo. Cuando murió, el poder cayó en otras manos. El nuevo jefe quería a Tel como concubina. No porque la deseara, sino porque necesitaba mostrar que la sangre antigua había sido quebrada. Tel se negó. No gritó. No huyó. Simplemente dijo no con firmeza. La colgaron de un árbol frente a todos para que las otras mujeres vieran, dijo. Para que aprendieran a callar. Ezequiel dejó de afilar el cuchillo. Y te dejaron allí. Tel asintió. Hasta que supliqué. No suplicaste. No. Su voz no tembló, solo cansada. Ezequiel se levantó y entró al granero. La miró directamente por primera vez desde que la bajó. Si regresan, dijo, ya no serás la víctima. Lo sé, respondió ella. Me convertí en traidora en el momento en que dije no. Siguió un largo silencio. Luego Tel lo miró, sus ojos oscuros y claros de una manera inquietante. No me debes nada si me entregas. Lo entenderé. Ezequiel miró la vieja cuerda tirada en la esquina del granero. Estaba deshilachada, manchada de barro y sangre seca. Ya corté la cuerda, dijo. Demasiado tarde para retroceder ahora. Tel cerró los ojos, no de alivio, sino porque por primera vez una de sus decisiones no colgaba sobre su cabeza por un hilo. Tel comenzó a ponerse de pie al tercer día. No preguntó. No avisó. Simplemente apoyó las manos en la paja y se levantó lentamente. Como probando si su cuerpo aún obedecía. Su tobillo aún estaba hinchado. El vendaje empapado de sudor, pero no hizo ruido. Ezequiel reparaba una sección rota de la cerca cerca del granero. Al oír pasos, la miró una vez, luego volvió a martillar. No la detuvo. No le dijo que descansara. Aquí afuera, si podías estar de pie, estabas de pie. Tel salió al patio. La luz del sol cayó sobre su espalda, revelando las marcas del látigo que se desvanecían pero no habían desaparecido del todo. Se agachó, recogió un trozo de madera caído y lo cargó sobre su hombro. El movimiento fue rápido, firme, el tipo de movimiento de alguien acostumbrado al trabajo pesado. Ezequiel lo vio y no dijo nada. Todo ese día trabajaron lado a lado.
Ezequiel arregló la cerca. Itel acarreó madera. Cuando el barril de agua estaba lleno, ella lo llevó primero. Cuando la tierra estaba dura, él cavó. Nadie dio órdenes. Solo hicieron lo que había que hacer. Al mediodía, Ezequiel puso un pedazo de pan de maíz y carne seca en una caja de madera. Itel comió, dio un solo asentimiento. Eso bastó. A media tarde, el viento de la pradera se levantó, barriendo polvo rojo por el patio. Itel se arrodilló, mezclando barro para reparar la pared del granero. El barro se pegó a sus brazos, se untó en su cabello. Ezequiel le pasó el viejo cuchillo para raspar el exceso. Cuando sus manos se rozaron, ninguno se apartó, no por deseo, sino porque no había razón para tener miedo. Esa noche se sentaron en el porche. Ezequiel encendió un cigarrillo. Itel afiló una pequeña hoja. El suave raspar del metal en la piedra se mezcló con el canto de los insectos. Después de un rato, Itel habló muy suavemente. Ese día te dije que siguieras adelante. Ezequiel no se volvió. Sí, no lo hice. No lo necesitaba. Itel asintió. No preguntó más. Esa respuesta tenía peso. Esa noche, mientras el viento se colaba por las grietas de la madera, Itel durmió profundamente. Sin sueños, sin sobresaltos. Afuera, Ezequiel dio una vuelta lenta alrededor de la propiedad, revisando las cercas, observando el camino de tierra que se extendía a lo lejos. Sabía que la cuerda no había sido realmente cortada. Solo había sido reemplazada por algo más delgado, pero mucho más difícil de romper. A la mañana siguiente, Itel se levantó antes que él. Cuando Ezequiel salió, la parte más débil de la cerca ya había sido reforzada. Itel estaba allí, sacudiéndose las manos, esperando que lo notara. Ezequiel miró y asintió. Nadie dijo gracias. Pero desde ese día trabajaron como si ese rancho siempre hubiera pertenecido a los dos. La primera señal no vino de los apaches. Fue un caballo. Esa mañana Ezequiel vio huellas frescas de cascos en el camino de tierra que pasaba por el rancho. No eran profundas, no apresuradas. Marcas de alguien patrullando, no huyendo. Se agachó, tocó el suelo, luego esparció arena sobre las huellas como antes. No le dijo nada a Itel. Pero por la tarde el viento cambió. Un olor extraño a humo llegó, olor a fogata, no de colonos. Itel se paró en los escalones del porche, ojos fijos en la línea lejana de árboles. Su cuerpo se tensó como un arco tensado. Lo saben, dijo. Ezequiel asintió. Sí. Ninguno habló más. Cuando el sol besó la cima de la colina, 3 jinetes apaches aparecieron. Sin pintura de guerra, sin armas alzadas. Se detuvieron justo afuera de la cerca, lo suficientemente cerca para presionar, no para provocar. El que iba al frente habló, voz baja y seca. La mujer que fue colgada. ¿Está aquí? Itel dio un paso adelante antes de que Ezequiel pudiera detenerla. Se paró erguida, cabeza en alto. Estoy aquí. Ezequiel se movió para estar a su lado. El apache lo miró, no con ira, solo con frialdad distante. Fue castigada, dijo el hombre. Cortaste la cuerda. Eso fue interferencia en nuestra ley. Ezequiel respondió lentamente. Solo corté lo que nunca debió sujetar a un ser humano. Siguió un largo silencio. El viento crujió en las tablas de la cerca. No lo dejarán pasar, dijo el apache. No todos. Luego giraron sus caballos y se fueron. Sin amenaza pronunciada. Esa noche Ezequiel cavó hoyos poco profundos detrás del granero, enterrándolo demasiado visible. Itel ayudó a arrastrar sacos de arena para bloquear las ventanas. Nadie dio órdenes. Ya habían elegido estar del mismo lado. Cerca de la medianoche, cascos resonaron de nuevo, esta vez desde la dirección del pueblo. Luz de linternas parpadeó más allá de la cerca. 2 hombres a caballo se detuvieron en la puerta. Una placa brilló a la luz del fuego. Marshals de Estados Unidos, oímos. Uno dijo,
estás albergando a una apache que fue castigada por ley tribal. Ezequiel los miró directo a los ojos. No lo negó. Itel estaba detrás de él, una mano en su cuchillo. Los Marshalls observaron la escena, luego se miraron. Uno garabateó algo en un cuaderno. La ley no está de tu lado en esto, Marsal, dijo. Volveremos. Cuando se fueron, el patio se hundió en un silencio sofocante. Itel habló muy suavemente. Si quieres parar, aún hay tiempo. Ezequiel miró su pedazo de tierra dura, la cerca, el granero, la casa de madera desgastada. No, dijo, no ahora. Lo sabía con certeza. Desde hoy, cada día tranquilo sería tiempo prestado. Vinieron cuando el sol aún colgaba a mitad del cielo. Esta vez no fueron 3. Casi 20 jinetes apaches formaron un semicírculo afuera de la cerca. Sin pintura de guerra, sin gritos. Su silencio pesaba más que cualquier amenaza. En el centro de los caballos estaba el jefe tribal actual, espalda recta, ojos fríos, vestido de cuero adornado con cuentas de hueso blanco. Ezequiel estaba en el porche, sin arma en mano, solo de pie. Itel salió un momento después. No se escondió. No se acobardó. Las piernas que una vez fueron colgadas ahora se mantenían firmes en la tierra de otro hombre, y no pedía permiso por eso. El jefe habló primero. Cortaste la cuerda de la tribu. Ezequiel asintió. Lo hice. Escondiste a alguien que fue castigado. Lo hice. Sin justificación. Sin excusa. Eso hizo fruncir el ceño a algunos guerreros. El jefe volvió su mirada a Itel. Nieta del muerto, dijo. Fuiste perdonada por el honor de su nombre y rechazaste el lugar que te dieron. Itel levantó la cabeza. No soy algo que se dé. Un murmullo se extendió. No ira, vacilación. Ezequiel habló, voz baja y firme. La colgaron no por la ley, sino para hacer morir de nuevo al muerto. El aire se congeló. El jefe se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué sabes tú del que murió? Ezequiel no apartó la mirada. Nunca lo conocí, pero sé cómo se ve cuando alguien usa el nombre de la ley para aplastar a alguien más débil. Un guerrero mayor avanzó medio paso. Alrededor de su cuello colgaba un trozo de hueso desgastado, signo de quien una vez cabalgó con el difunto jefe. Esta chica, dijo, fue criada por él. Él no colgaba mujeres para enseñar silencio. El silencio se extendió. El jefe apretó las riendas. Miró alrededor. Los ojos a su alrededor ya no tenían la misma certeza. Justo entonces, 2 jinetes se acercaron desde el pueblo. Marshalls de Estados Unidos. Sus linternas se balanceaban, placas brillando. Uno habló. Ezequiel Mars, estás bajo sospecha por albergar a una apache castigada. Nadie sacó un arma. El jefe se volvió a los Marshalls, luego miró de nuevo a Itel. Por primera vez, dudó. Nosotros decidiremos, dijo. No el hombre blanco. Los Marshalls miraron alrededor y entendieron al instante. Su ley no tenía peso aquí. Ezequiel estaba entre 2 mundos, sin pertenecer a ninguno. Solo sabía una cosa. Cuando el honor del muerto se arrastra a la luz, nadie se va sin dejar algo atrás. Nadie sacó un arma. Eso hacía el momento más peligroso que cualquier tiroteo. El jefe tribal actual guardó silencio mucho tiempo. Su mirada recorrió los rostros alrededor del círculo de caballos. Los mismos hombres que una vez inclinaron la cabeza ante sus órdenes, ahora empezaban a evitar sus ojos. El guerrero mayor con el hueso al cuello habló de nuevo. Esta vez, no al jefe, sino directo a Itel. Tu abuelo, dijo lentamente, murió a caballo defendiendo la frontera norte. No dejó hijos, pero dejó su honor. Se volvió a los demás, y hoy ese honor fue colgado de un árbol. Los murmullos se extendieron, ya no susurros. Vergüenza ahora ondulaba por el círculo. Itel se mantuvo erguida. No lloró. No suplicó. Los dejó ver por sí mismos lo que habían hecho. El jefe apretó la mandíbula.
La ley sigue siendo la ley. Una ley no vive si los muertos le dan la espalda. Un anciano respondió. Las palabras cayeron como un martillazo. Otro anciano acercó su caballo. Luego otro. Asentimientos lentos comenzaron a aparecer por todo el círculo. El poder se escapaba de las manos del hombre que lo había sostenido con demasiada fuerza. Al fin, el jefe bajó los ojos, no en rendición, sino al darse cuenta de que ya había perdido. La chica, dijo Aitel, voz seca. La tribu se equivocó. Solo una frase, pero lo suficientemente pesada para cambiar todo. Se volvió a Ezequiel. Salvaste a alguien castigado injustamente. Bajo las viejas leyes, estás protegido. Ezequiel no respondió. Sabía que esas palabras no venían sin costo. Otro anciano habló. La tribu garantizará por ella. Y a ti, los hombres blancos no pueden llevarte por esto. Los Marshalls, aún fuera del círculo, se miraron. Uno abrió su cuaderno. El otro escupió en la tierra. ¿Entendieron? El viejo. Una vez cabalgó con el difunto jefe. Esta chica, dijo, fue criada por él. Él no colgaba mujeres para enseñar silencio. El silencio se extendió. El jefe apretó las riendas. Miró alrededor. Los ojos a su alrededor ya no tenían la misma certeza. Justo entonces, dos jinetes se acercaron desde el pueblo. Marshalls de Estados Unidos. Sus linternas se balanceaban, placas brillando. Uno habló. Ezequiel Mars, estás bajo sospecha por albergar a una apache castigada. Nadie sacó un arma. El jefe se volvió a los Marshalls, luego miró de nuevo a Aitel. Por primera vez, dudó. Nosotros decidiremos, dijo. No el hombre blanco. Los Marshalls miraron alrededor y entendieron al instante. Su ley no tenía peso aquí. Ezequiel estaba entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Solo sabía una cosa. Cuando el honor del muerto se arrastra a la luz, nadie se va sin dejar algo atrás. Nadie sacó un arma. Eso hacía el momento más peligroso que cualquier tiroteo. El jefe tribal actual guardó silencio mucho tiempo. Su mirada recorrió los rostros alrededor del círculo de caballos. Los mismos hombres que una vez inclinaron la cabeza ante sus órdenes, ahora empezaban a evitar sus ojos. El guerrero mayor con el hueso al cuello habló de nuevo. Esta vez, no al jefe, sino directo a Aitel. Tu abuelo, dijo lentamente, murió a caballo defendiendo la frontera norte. No dejó hijos, pero dejó su honor. Se volvió a los demás, y hoy ese honor fue colgado de un árbol. Los murmullos se extendieron, ya no susurros. Vergüenza ahora ondulaba por el círculo. Aitel se mantuvo erguida. No lloró. No suplicó. Los dejó ver por sí mismos lo que habían hecho. El jefe apretó la mandíbula. La ley sigue siendo la ley. Una ley no vive si los muertos le dan la espalda. Un anciano respondió. Las palabras cayeron como un martillazo. Otro anciano acercó su caballo. Luego otro. Asentimientos lentos comenzaron a aparecer por todo el círculo. El poder se escapaba de las manos del hombre que lo había sostenido con demasiada fuerza. Al fin, el jefe bajó los ojos, no en rendición, sino al darse cuenta de que ya había perdido. La chica, dijo Aitel, voz seca. La tribu se equivocó. Solo una frase, pero lo suficientemente pesada para cambiar todo. Se volvió a Ezequiel. Salvaste a alguien castigado injustamente. Bajo las viejas leyes, estás protegido. Ezequiel no respondió. Sabía que esas palabras no venían sin costo. Otro anciano habló. La tribu garantizará por ella. Y a ti, los hombres blancos no pueden llevarte por esto. Los Marshalls, aún fuera del círculo, se miraron. Uno abrió su cuaderno. El otro escupió en la tierra. ¿Entendieron? El viejo tratado acababa de invocarse. Pero el jefe continuó, volviéndose a Ezequiel. Ya no serás invisible. Ezequiel asintió. Nunca quise serlo.
Mientras el círculo de jinetes comenzaba a dispersarse, Itel finalmente soltó un largo suspiro. No alivio, agotamiento. Ezequiel miró su tierra, la cerca, el granero, el camino al pueblo. Sabía que de ahora en adelante cada paso sería visto. Itel habló muy suavemente. Volvieron atrás. Por mí, Ezequiel negó con la cabeza. No, dijo. Volvieron atrás porque no podían soportar que los muertos los miraran más tiempo. Y aquí en el oeste, ese tipo de victoria siempre viene con un precio. La lluvia llegó 3 días después. No fue una tormenta fuerte, solo un llovizna constante suficiente para ablandar la tierra agrietada alrededor del rancho. Ezequiel estaba en el porche, dejando que la lluvia empapara su camisa. No corrió adentro. Aquí afuera, la lluvia siempre valía la pena esperar. Itel salió detrás de él. Su tobillo había dejado de hincharse. La marca de la cuerda aún perduraba débilmente, un anillo de memoria que se negaba a desvanecerse. Se paró a su lado. No tocándose, pero no lejos. La tribu no volverá, dijo. Al menos no para colgarme. Ezequiel asintió. Lo sé. Se quedaron en silencio, viendo la lluvia caer sobre los campos secos. El suelo se oscureció, el aire se llenó del aroma de humedad, el olor a algo que podría crecer si se le daba suficiente paciencia. Unas semanas después, los apaches comenzaron a pasar. Traían pieles, sal y hierbas. Intercambiaban por grano, metal de desecho y el derecho a descansar un rato. Ezequiel nunca colgó un cartel. Solo abrió la puerta. Los Marshalls también volvieron. Se pararon más allá de la cerca, observando más tiempo esta vez, escribiendo más notas. Sin arrestos, pero sus ojos decían suficiente. El nombre de Ezekiel Marsh había sido subrayado. Esa noche, Itel preguntó en voz baja, ¿te arrepientes? Ezequiel encendió un cigarrillo, ojos en el resplandor rojo de la punta. Algunas cosas, si te arrepintieras de ellas, no habrías llegado tan lejos. Itel asintió. Entendía ese tipo de respuesta. No hablaban del futuro. No lo necesitaban. Llegaba la mañana, llegaba el trabajo. Itel reconstruyó el granero. Ezequiel cavó una zanja para agua. Cuando el viento soplaba fuerte, ataban el techo juntos. Una noche, Itel puso su pequeño cuchillo en la mesa. Su hoja había sido afilada con cuidado. Aquí, dijo. Ya no necesito llevar esto conmigo. Ezequiel no dijo nada. Simplemente apartó el cuchillo, dejando el espacio entre ellos despejado. Ese espacio no era una promesa. Era solo espacio para respirar. Para el otoño, el rancho tenía un pequeño cobertizo para caballos. Más gente pasaba, pero hablaba menos. Aquí afuera, el silencio era una forma de respeto. Una tarde tardía, con el sol rozando la cresta. Itel estaba al lado de Ezequiel. Allí. 2 sombras se extendían largas sobre la tierra húmeda. Tal vez, dijo ella. La paz no llega rápido. Ezequiel asintió. Pero llega. Si no te das la vuelta. Se quedaron juntos, mirando hacia el cielo abierto en una tierra que una vez solo conoció soledad. Se había construido un hogar, y eso era suficiente. La historia que acabas de oír contiene elementos ficcionalizados creados y reimaginados a través de inteligencia artificial. No para distorsionar la historia, sino para ayudarnos a vislumbrar un pedazo del viejo oeste americano, un lugar donde la gente vivía entre dificultades, elecciones y el precio que pagaban. A través de esos detalles imaginados, solo espero compartir algunas lecciones tranquilas sobre bondad, amor y coraje, valores que aún importan tanto hoy. En esa tierra dura, a menudo se confundía la fuerza con la bondad. Los fuertes llevaban armas, tenían leyes, tenían multitudes detrás. Pero los bondadosos a menudo no tenían nada más que una conciencia y una elección muy solitaria. La bondad rara vez aparecía en momentos de seguridad. Llegaba cuando nadie miraba, cuando darse la vuelta habría hecho la vida mucho más fácil. No pedía alabanza.
No pedía reconocimiento, y no prometía recompensa. Las personas bondadosas no eran bondadosas porque creyeran que el mundo cambiaría. Eran bondadosas porque si no lo fueran, no podrían vivir consigo mismas. En el viejo oeste había hombres que entendían exactamente lo que la bondad podía costar. Sabían que ayudar al marginado podría significar perderlo todo, paz, reputación, incluso sus propias vidas. Pero extendían la mano de todos modos, no para ser héroes, sino para preservar una parte de sí mismos que aún no había sido enterrada por el polvo y el tiempo. La verdadera bondad nunca es ruidosa. Vive en los momentos en que alguien se niega a atar otra cuerda, se niega a mirar hacia otro lado, se niega a aprovecharse solo porque puede. Y la mayoría de las veces, los bondadosos nunca son recompensados adecuadamente. Lo que obtienen es algo mucho más pequeño, la oportunidad de mantenerse erguidos en un mundo que sigue diciéndote que inclines la cabeza o des la espalda. Tal vez no cambien el mundo, pero gracias a ellos, el mundo no ha perdido completamente la esperanza. Y a veces eso solo es una victoria silenciosa suficiente para seguir adelante. Comenta el número 1 si te gusta esta historia y no olvides suscribirte al canal The Wild West Love Bug para apoyarme. 18.9 S Fast 5 Sources.